Primero voy a dar ok, ahí está, el compartir, todos pueden compartir. Vamos a ver de compartir la clase de hoy. Así que bueno, esta es la clase número 8 de la materia óptica no lineal. Estoy grabando, sí. Bueno. Bien, entonces, hoy y la clase que viene vamos a hablar, vamos a tocar algunos temas, una especie de popurrí. Esto de alguna manera me costó, digamos, reducirlo en 2 clases. Toda digamos, la disciplina de la óptica no lineal, ya lo hablamos al principio, es muy vasta. Y entonces la verdad es que hay que elegir con lupa lo que uno quiere decir y que ustedes se lleven. Entonces, cuesta a veces y quedan, por supuesto, muchas cosas afuera, lo cual no es malo, porque es una disciplina amplia. Y además hay una cosa de la óptica no lineal que enseguida se toca con la óptica cuántica, que es toda una disciplina que tampoco no vamos a abordar, digamos. Sería otra materia y otra vida. Pero que tiene en la óptica no lineal una fuente, digamos, muy interesante de recursos que permiten abordar experimentos de óptica cuántica o de experimentos de la cuántica, como habíamos visto algunos la vez pasada. O sea, experimentos en donde se pone en manifiesta la naturaleza cuántica de la materia, de la luz, de ambas cosas, y experimentos en donde hoy en día tienen que ver con las tecnologías cuánticas. O sea que se toca, digamos, en un punto siempre se toca. De hecho hay, si ustedes se fijan en otras universidades, programas de otras universidades, la óptica no lineal viene combinada, incluso libros, viene combinada muchas veces con la óptica cuántica. También viene combinada con la electrónica cuántica, con los láser, viene combinada con un montón de cosas, ya sabemos que es algo muy vasto. Pero bueno, dicho esto, hoy lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer, es ver de alguna manera, nosotros, salvo estas 2 clases, nuestro tratamiento siempre va a ser clásico, y la semana pasada hicimos algunos comentarios, de esto, pero salvo estas 2 clases, siempre nuestro tratamiento va a ser clásico. Entonces lo que vamos a ver en estas 2 clases es, bueno, dónde, de alguna manera, ese tratamiento clásico, si se quiere, se rompe o falla o no describe bien, por un lado, y por otro lado también validar de alguna manera nuestro tratamiento clásico, que desde la clase 1 dijimos, bueno, hasta las ecuaciones de Maxwell tienen que tener algún correlato microscópico, eso tratamos de discutirlo un poco, y bueno, las cosas que nosotros propusimos para nuestros modelos clásicos, de alguna manera también tienen que tener un correlato cuántico, microscópico. Entonces vamos a tratar como de ver esas cosas, y por último, ya la clase que viene, porque hoy no vamos a llegar a mucho, ver algunos efectos que están explicados exclusivamente por un formalismo cuántico y no pueden ser explicados por un formalismo clásico. En particular, hoy justo, porque me quedó muy larga la clase, no vamos a poder llegar a ver ningún efecto no lineal, pero vamos a prepararnos para hacerlo en la clase que viene. Pero bueno, adentrémonos un poco de cómo hacemos para hacer un formalismo cuántico de nuestros problemas de interacción de la luz con la materia, básicamente. Esa es la idea. Bueno, entonces dicho todo esto, muy largo, primero un homenaje a Quino, que se murió ayer o antes de ayer ya. Esto lo posteó el departamento de física, me parece que es genial, Dios estudiando las leyes de la física. Así que bueno, para que les hagan bien las cosas, bueno, no seremos Dios, pero vamos a ponernos a estudiar.
Pero bueno, es muy divertido bueno, de Quino era un genio, genio de genios, un clásico, y si no lo conocen, ahora tienen la oportunidad de que están en todos lados de ver su trabajo a lo largo, qué sé yo, 50, 60 años, impresionante lo que produjo. Bueno, entonces, vamos a tratar de sacar esto de acá, ok. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a ver esto de un formalismo cuántico de la interacción de los átomos con campos resonantes. Primera cuestión. Entonces, nosotros ya sabemos, porque vimos denominadores resonantes en las expresiones de las respuestas de los materiales, que la susceptibilidad no lineal, en realidad la lineal también, en general, la respuesta no lineal y lineal, acá tendría que poner de un material, puede estar muy intensificada en regiones del espectro donde la radiación es resonante con la transición, una transición de energía dada. Todos sabemos eso porque vimos ya varias veces esos denominados resonantes. Pero cerca de esas transiciones, de esas transiciones, esas resonancias, no vale el tratamiento perturbativo que vinimos haciendo. O sea, hay una especie de contradicción. Nosotros llegamos a ver ese tipo de comportamiento, pero sin embargo, después cuando sacamos las respuestas no lineales, haciendo la ecuación de onda, de un oscilador armónico, anarmónico, lo que sea, usamos teoría de perturbación, un tratamiento perturbativo, pero realmente cuando hay resonancias, ese tratamiento no vale porque hay energías en juego muy altas, respuestas muy altas. Entonces hay fenómenos relevantes que suceden tanto en régimen lineal como lineal cerca de resonancias, claramente. Eso es un poco lo que nos vamos a dedicar a ver hoy. Por ejemplo, bueno, todo lo que es absorción, tanto estimulada como espontánea. Un efecto no lineal que hoy no vamos a llegar a verlo para la clase que viene, que es la saturación, que es muy importante para láseres, por ejemplo. La saturación de la absorción. Esto es central, y es un efecto no lineal y no sale si no uno nos trabaja en la región de resonancias. Y después un montón, una pila de efectos, qué sé yo, acá puse hole burning, que en realidad no sé si tiene traducción, es hacer un agujero en un espectro. Después lo vamos a ver. Esto la clase que viene voy a tratar de hacerme el tiempo para hacer un pasaje por efectos que tienen que ver, que están relacionados con transiciones resonantes a la luz con la que uno ilumina, transparencia electromagnética inducida, luz lenta, etc. O sea, hay un montón de efectos que se producen cerca de resonancias, muchos de ellos son no lineales. Bueno, entonces la expresión en serie de potencias que usábamos, la típica y clásica, la primera que pusimos el primer día, para ciertos fenómenos deja de ser válida y no converge esta serie. Uno puede seguir poniendo términos y no converge porque no puede usar un tratamiento perturbativo. Por ejemplo, es el caso del absorbente saturable, que como les digo, es muy importante en nuestro campo, que tiene una forma, por ejemplo, el coeficiente de absorción, que depende de intensidad. En ese caso, después vamos a ver qué materiales hacen eso y todo, pero en ese caso, bueno, fíjense, la forma es del tipo una absorción de base dividido por 1 más I sobre I saturación. Esto es una intensidad de saturación, tiene un perfil de este tipo en función de la intensidad, esta es la intensidad de saturación, esos materiales existen. En principio uno puede decir, bueno, ok, tengo este perfil de la absorción en función de la intensidad, lo expando como siempre en serie de potencias, uno hace esto, ¿está bien? Y resulta que esta serie solo converge si la intensidad está debajo de la intensidad de saturación. Una vez que está la saturación, el efecto no lineal ahí en resonancia está actuando. Después vamos a ver por qué esto es en resonancia, eso hacia el final de la clase. Hoy no lo vamos a llegar a ver, pero sí la vez que viene. Pero vamos a dejar todo listo para que lo veamos en la primera parte de la clase. Todos efectos que son en resonancia. Entonces, en los casos en los cuales falla el tratamiento perturbativo,
uno puede preguntarse si es válido modelar el sistema como un sistema de 2 niveles, y entonces, ¿por qué de 2 niveles? Primero porque es lo más fácil que a uno se le ocurre y porque tiene resolución exacta. Entonces uno se saca de encima el tratamiento perturbativo. Después, además, se puede agregar complejidad usando el formalismo que se llama de la matriz densidad, en donde tratamos estadísticamente muchos de esos sistemas simultáneamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Y la idea de esta clase es, vamos a reducir la complejidad que estábamos manejando con un tratamiento perturbativo, vamos a reducir la complejidad ahora a reducir nuestro sistema, un sistema de 2 niveles. No vamos a usar el tratamiento perturbativo, sino que lo vamos a resolver en forma exacta, y además lo vamos a resolver dentro de un formalismo que se llama de la matriz densidad. ¿Por qué la matriz densidad? Porque la matriz densidad nos permite agregar complejidad teniendo en cuenta muchas unidades cuánticas, todas juntas, y hacer un promedio del ensamble. Un poco de alguna manera usar las herramientas de la estadística, de la mecánica estadística, lo que hacemos siempre, en nuestros sistemas cuánticos. Entonces, por un lado reducimos nuestro sistema de 2 niveles, y por otro lado usamos un formalismo que nos permite después complejizarlo. Esa es un poco la idea. Todo para poder trabajar en sistemas resonantes, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que vamos a hacer hoy. En Teórica 2 uno ve la teoría de la matriz de densidad. Uno ve este formalismo. En general lo ven se ve poco, así que voy a tratar de dar algunas ideas generales. No voy a suponer que ustedes lo saben porque no lo sabe nadie en general, o no que no lo sabe nadie, pero no es una cosa que se estudie profundamente en cuántica porque no hay tiempo para todo. Pero es un formalismo muy usado en la óptica. Así que es interesante que lo veamos, aunque sea las cosas fundamentales, digamos, que tiene para decir. Bueno, entonces una pregunta, la que ustedes estarán haciendo en este momento, seguramente es, ¿cuándo podemos modelar el sistema como 2 niveles? Y eso es una muy buena pregunta, porque no tiene una respuesta universal, claramente, ¿no? O sea, uno dice, bueno, tengo un sistema, esto sería nuestro sistema de 2 niveles, ¿no? Tendríamos, nuestro sistema se redujo, por ahora pensemos en una unidad cuántica, vamos a complejizarlo con muchas, pero bueno, que tenemos un estado A, un estado de menor energía, un estado de mayor energía B, que están separados por una cierta energía, H barra omega, omega BA, dice acá, y tengo además algún modo electromagnético entrando ahí. Entonces, ¿cuándo podemos reducir nuestro sistema a esto? Es una pregunta compleja, en principio. Es una pregunta en que cada vez me la tengo que hacer. Un poco vamos a tratar de ir respondiendo esta pregunta en las próximas transparencias. Pero digamos, la primera cosa es decir, bueno, ¿esto vale siempre? La respuesta rápida es no. La respuesta rápida es, miren, en cada caso hay que ir y mirar si esto es válido. Pero por otro lado también es válido estudiar el sistema de 2 niveles y después ver dónde se aplica. Digamos. Bueno, entonces, para un poco empezar a desentrañar esta pregunta, vamos a escribir la función de onda, bueno, de manera de poner toda la dependencia de nuestro sistema, ¿no? De poner toda la dependencia temporal en los coeficientes complejos, que están acá, ¿está bien? Esto es una manera de... Esto se llama la manera de la interacción, hay distintas pinturas, pero no importa, no importa. Lo que sí sé es que nuestro sistema, que está descrito por una función de onda dependiente del tiempo, la voy a poder escribir como la sumatoria de coeficientes complejos que dependen del tiempo, aplicados a un estado n del sistema, sumatoria sobre todos estos estados. Esto es una cosa general que estamos escribiendo. Entonces, si tenemos inicialmente el sistema en un estado I inicial, por ejemplo, nos preguntamos cuál es la probabilidad de transición a otro estado, final o lo que quieran llamarlo, n. Entonces tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para un hamiltoniano de interacción con un campo electromagnético oscilante. Todo eso tenemos que hacer. No lo estamos haciendo. Ahora yo lo estoy enunciando simplemente para ver si podemos de alguna manera mirar esta pregunta que nos hicimos. Esto lo vamos a empezar a hacer en el formalismo de la
matriz densidad más adelante. Pero digo, uno tiene que hacer eso en principio. Tiene que hacer evolucionar el sistema y resolver la ecuación dependiente del tiempo de Schrödinger con un Hamiltoniano de interacción que tenga que ver con que contenga el campo electromagnético oscilante. Entonces, usando teoría de perturbaciones, acá por un momento usemos teoría de perturbaciones a primer orden, puedo obtener cuál es el coeficiente complejo de primer orden en el tiempo. Después vamos a ver cómo es la ecuación de Schrödinger del tiempo y todo, pero uno obtiene esta cosa. Y esta cosa, donde acá está definido lo que es este B manuscrito que está acá, donde los elementos de matriz están descritos simplemente por esto es un escalar. También no importa mucho, pero lo que sí me importa es que tengo acá dos términos. Estoy usando teoría de perturbación a primer orden y sacando el coeficiente del estado n, y me estoy preguntando cuál es la probabilidad de transición del estado I, en donde yo puse el sistema, al estado n. Siempre vamos a definir a lo largo de toda la clase, y esto es lo que se hace siempre, que omega ni es omega n menos omega i, no tiene que ver con las transiciones. Bueno, entonces obtengo una cosa como este estilo. Créanme, si se acuerdan, y si no, no importa, vamos a ir avanzando. Pero uno obtiene una cosa de este tipo. Y acá me aparecen ya los denominadores resonantes. En realidad, un denominador resonante, que es este, es el que dice que la frecuencia y el... Sí, está muy mal elegido Este nu es muy parecido a este B, pero bueno, el nu es la frecuencia del campo electromagnético oscilante. El V es el V0 es el módulo, no importa. Digo, no importa, me asusté por un momento si había puesto B, no, es nu, ¿ok? Entonces, un denominador resonante es aquel en que cuando la transición es igual a la frecuencia de la onda con la que estamos entrando, obviamente este término se hace muy grande, este oscila muy rápido, porque esto es una frecuencia mucho más grande que esta, casi se va a cero. Y acá se aplica, ustedes se recordarán, o sea, cerca de la resonancia nos vamos a quedar solo con el término de la derecha, usando lo que se llama Rotating Wave Approximation, no sé si se acuerdan de cuántica, RWA, que bueno, si lo traducimos es aproximación de onda rotante, RWA, y que es lo que uno usa para, justamente, para tirar de alguna manera los campos que oscilan muy rápidos, y podemos justificar en este tipo de casos el modelo de dos niveles. O sea, nos vamos a quedar, ¿qué es lo que hacemos? Filtramos de alguna manera los términos en que tengo denominadores resonantes, lo cual es una cosa, digamos, bastante razonable de hacer. Lo vinimos haciendo también. Entonces, aplicando este caso de esta aproximación a RWA, o sea, básicamente quedándome con los términos que tienen denominadores resonantes, entonces sí, ahora puedo sacar la probabilidad, que básicamente es el módulo al cuadrado de ese coeficiente que hemos sacado, y me da una cosa como esta. Fíjense qué parecido que es a la ecuación de la segunda armónica, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá, si uno grafica ahora, ¿no? Está de nuevo la probabilidad de que el sistema pase al estado n viniendo del estado inicial. Si uno grafica esto en función de omega, en realidad tendría que decir omega ni o omega, el omega finalmente con el que me quedé, básicamente, menos el nu del campo, multiplicado por t sobre 2, esto tiene un comportamiento oscilatorio. Entonces, y si ustedes se fijan los números, está multiplicado por 100, esto es una probabilidad muy baja, es una probabilidad de transición muy baja, salvo que yo esté justo en la frecuencia de resonancia. Si yo estoy en la frecuencia de resonancia, esto no vale, no es oscilatorio, y tengo la máxima. Entonces, un poco la idea de mostrar esto, sin demostración de esto, pero apelando a que ustedes se acuerden, pero no importa, vamos a ir avanzando, es decir, bueno, ok, tiene algún sentido entonces, por lo menos en estos casos, de quedarme solamente con los denominadores resonantes, es decir, quedarme con la transición aquella que está en resonancia. ¿Está bien? Entonces,
resumiendo, lo que voy a hacer es, voy a tratar de hacer eso. En cada uno de los problemas voy a tratar de quedarme, por más que tengan muchas otras transiciones, de quedarme con aquella que es resonante. Bueno, acá hay una pequeña nota, y fíjense que en este tratamiento estos denominadores divergen, ¿eh? Ya lo vivo, o sea, quiero decir, estos denominadores lo que van a hacer es que van a tener, estas transiciones van a tener divergencias. Eso lo vamos a arreglar con la matriz de densidad después. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo del sistema de niveles para modelar el átomo de hidrógeno, por ejemplo. Estos son los primeros niveles de energía en el átomo de hidrógeno, si se acuerdan, tiene una expresión de este tipo, donde las energías o los autoestados de n van a ser e cuadrado sobre 2a0, a0 es el radio de Bohr por n cuadrado, o sea, me queda una cosa de esto, está la constante de Rydberg dividido n cuadrado, básicamente me queda una cosa de este estilo, ¿saben? Donde estas son los valores de las energías. Y acá, bueno, está graficado cómo va a correr. Bueno, entonces, uno puede decir, ¿puedo esto transformarlo en un sistema de dos niveles? Bueno, aplicamos la aproximación de onda rotante y nos quedamos con una transición dada entre dos estados. Y la función de onda, entonces, si nos quedamos con esos dos, la vamos a escribir de esta manera, donde vamos a tener un término que tiene el coeficiente a por e a la menos i omega t, por una función que depende solamente de la posición, y otra que sea para el estado B. Bien, entonces, sin considerar campo incidente, o sea, esta es la ecuación de onda, la función de onda que nos describe el sistema de dos niveles. Entonces, sin considerar por ahora un campo incidente. Entonces, supongamos que los dos niveles esos son un nivel 1S y 2P, que tienen sus propias, digamos, funciones de onda, donde la parte espacial es esto que está acá. Esas son las dos funciones de onda. ¿Está bien? Entonces, cuando el tiempo pasa, lo que va a pasar es que va a haber un tiempo T1, que es este que está acá, en donde estas dos se van a sumar, por ejemplo, dependiendo de las fases, y en un tiempo T2, estas dos se van a restar, una cosa así. Entonces me va a dar como función de onda total en tiempo 1 esto, como función de onda en tiempo 2 esto. Si yo lo grafico ahora como el módulo al cuadrado, me va a dar que en tiempo 1 voy a tener una cosa así, en tiempo 2 voy a tener una cosa así. Esto lo saqué de este libro que está acá, pero se puede hacer se puede hacer con un pequeño, o sea, acá lo único que está acá es poner bien las funciones de onda estas para estos dos niveles, nada más, es un ejemplo para estos dos niveles. Pero digo, lo que se ve acá, entonces, es que esta densidad de probabilidad multiplicada por la carga del electrón nos da la densidad de carga. ¿Está bien? Entonces, los tiempos T1 y T2 están tomados, acá en este caso, a pi dividido la frecuencia AB. ¿Está bien? Cuando yo hago esto al cuadrado, que es esto por esto conjugado, me va a quedar una diferencia entre omega A y omega B. ¿Está bien? Esa se llama omega AB, y estos dos tiempos, T1 y T2, están tomados en pi dividido esa frecuencia. O sea, esto lo que hace es que va a estar oscilando entre estas dos densidades de carga. ¿Está bien? Volvamos para atrás. Si yo considero el átomo de hidrógeno como un sistema de dos niveles, entre estos dos niveles, lo que pasa es que la densidad de carga va a estar oscilando entre estos dos lugares. ¿Y eso qué significa? Que la densidad de carga está haciendo esto. O sea, me pongo acá, en Z. Esto es Z, está haciendo esto la densidad de carga. Tú. ¿A qué frecuencia? A la frecuencia de diferencia entre estos dos. ¿Bien? Pero eso, ¿qué es? Eso me valida de alguna manera el modelo con el resorte clásico. Acuérdense que nuestro modelo de la nada decía que justamente las nubes electrónicas, cuando yo después ponga un campo eléctrico, se va a comportar como si los electrones estuvieran
agarrados de resortes de los núcleos. Bueno, eso es lo que pasa. Esto no le pusimos ningún campo todavía, ¿eh? Esto es simplemente la solución de la función de onda de un sistema de 2 niveles. Ahora, por supuesto, si esto es un resorte, que puede ser un resorte, o sea, esto es una cosa general, puede ser un resorte armónico, digamos, puede ser una fuerza restitutiva lineal o no, digamos, pero en principio uno valida de esta manera que, bueno, que en el modelo clásico usamos resortes, qué sé yo. Bueno, esta es la primera, digamos, cosa, de alguna manera, que nos hace, digamos, el modelo microscópico validar lo que estuvimos usando todo el tiempo en el modelo clásico macroscópico. Bueno, entonces ahora, convencidos o no de que podemos hacer esto en los sistemas de 2 niveles, pero bueno, por lo menos convencidos hasta ahora, vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de introducir el concepto de matriz densidad, que como digo, ustedes lo deben haber visto en cuántica, pero si no, vamos a tratar de ver si ahora con los dedos un poco, porque no va a ser súper estricto, porque en una clase no podemos dar todo, pero vamos a tratar de entender qué es lo que nos da, que nos brinda esa herramienta. Entonces, lo que dijimos antes, la solución exacta de 2 niveles, en realidad la solución exacta de 2 niveles la podemos hacer con cualquier formalismo. Podemos usar la función de onda y usar nuestro formalismo, como siempre, usando, podemos cuantizar el campo o no, o sea, usando los operadores de aniquilación, lo que sea, y creación, podemos hacer un tratamiento semiclásico y seguir usando la función de onda, pero ya sabemos, en realidad esto se los conté, pero es así, si se acuerdan, y más o menos ese ejemplo que les di, más o menos lo demuestra, que en la absorción, o sea, en los sistemas que queremos nosotros estudiar, aquellos que son resonantes, da singularidades que son difíciles de tratar con el formalismo de la función de onda. Por otro lado, lo que dijimos antes, escalar el sistema con la función, con el formalismo de su función de onda es difícil. Con el formalismo de la matriz de densidad vamos a ver qué es lo natural de hacer. ¿Qué quiere decir escalar? De nuevo, en vez de tener un sistema de 2 niveles, va a tener muchos. Entonces, esta descripción, en principio, no es muy conveniente para describir sistemas más reales en el que el material interactúa con el mundo exterior, por ejemplo. O también en situaciones en las que hay muchos sistemas y se necesita conocer un promedio estadístico del sistema. Entonces, ¿cómo pienso, si quieren, un poco esto del promedio estadístico? De la misma manera que lo piensan en mecánica estadística. Si uno se pregunta, por ejemplo, cuál es la fuerza que se ejerce sobre una pared de este recinto, que está lleno de un gas que está colisionando todos los átomos sobre una pared, uno de alguna manera hace un ensamble, un promedio del ensamble y calcula la fuerza. ¿No? De la misma manera, o sea, uno sabe que tiene un sistema de muchos átomos que se comportan parecido, entonces uno puede de alguna manera hacer estadística y sacar de ahí cantidades macroscópicas observables. Un poco eso es lo que vamos a tratar de hacer con la matriz densidad. Entonces, hay una forma de ver el mundo cuántico de esta manera estadística, y se llama el formalismo de la matriz densidad, que es una manera consistente de escribir la mecánica cuántica, pero introduciendo esto en el análisis estadístico, que es clásico, digamos. Es un análisis estadístico que vamos a hacer como hacemos con cualquier sistema clásico, con nuestras subunidades cuánticas. Bueno, y lo bueno de esto, porque estamos complejizándolo antes de empezar, digamos. Si yo les empecé tratando de decir, vamos a ir a un sistema de niveles, todo bien para poder analizar los sistemas resonantes en forma exacta, y resulta que ahora ya se los estoy complejizando. Bueno, pero la buena noticia es que este formalismo se puede usar tanto en situaciones complejas, de muchas partículas interactuando, como en sistemas simples. O sea, puedo el sistema de 2 niveles aislado, solo, también analizarlo con la matriz de densidad. Pero vamos a hacerlo de entrada con la matriz de densidad para que ustedes tengan por lo menos una idea, se lleven de la materia una idea de lo que es trabajar con este formalismo. Les voy a anticipar, que no va a ser hoy, pero la clase que viene tal vez, o voy a tratar de hacer la clase que viene, digo, tengo que ver qué es lo que me entra en 2 clases, pero voy anticipándoles que
Es verdad que para análisis simples es un poco más complicado hacerlo con la matriz de densidad, pero vamos a aceptar ese desafío porque nos va a permitir hacer otras cosas muy interesantes. Entonces nosotros acá, en estas dos clases, vamos a adoptar este formalismo para el análisis de todo lo que ve, para todo, está mal escrito, para todo el análisis cuántico, que es microscópico. Y esto es importante, vamos a cuantizar la materia y no los campos, es decir, vamos a hacer un análisis semiclásico, acá los campos van a entrar como parámetros y no como operadores. Acuérdense que la clase pasada habíamos hecho, así medio con los dedos, una cosa medio desprolija, pero con los dedos, o habíamos planteado un hamiltoniano en que teníamos cuantizado materia y campo. Acá vamos a hacer todo un análisis semiclásico, que para lo que queremos hacer alcanza. Bueno, entonces, para un poco empezar a despejar, o para empezar a tratar de ver qué es esto de la matriz de densidad y cómo se usa y todo eso, vamos a ver qué son lo que se llaman estados puros y estados mezclas, que están en el corazón de esta cosa que queremos hacer, que es el tratamiento estadístico. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es un estado puro en un pozo de potencial. Vamos a usar este sistema, en donde tenemos dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2, con sus correspondientes funciones de onda en función de z, que es esta distancia acá. Esta es la función de onda N1 y esta es la función de onda N, para un pozo infinito. Entonces este sistema lo vamos a poner en un estado puro, y un estado puro es aquel que es una superposición lineal de los dos estados más bajos del pozo. Básicamente es una superposición lineal, esto simplemente por una cuestión de normalización. Pero bueno, toda nuestra entonces función de onda que nos describe este sistema es la superposición lineal de esos dos. Como antes, estos dos tienen distintos factores de evolución temporal. Uno va a ser E a la menos I, EM sobre, bueno, E1 sobre HT y el otro E2 sobre HT, ¿no? Porque estos dos tienen asociados distintas energías. Esto, bueno, ok, entonces, igual que en el caso del hidrógeno, se obtiene una oscilación en la posición de la partícula. Si yo miro en un tiempo, esta superposición que tengo acá, voy a tener esta densidad de la posición y esta otra para otro tiempo. Y esto va a oscilar como pasaba antes. Entonces esto es lo que pasa cuando se pone una partícula en un estado puro, que es la superposición de dos autoestados de potencial, básicamente. ¿No? Que es lo que ya conocemos y lo vimos muchas veces en cuántica, y si no, lo estamos repasando ahora, ¿no? Yo tengo una superposición lineal de dos autoestados del pozo de potencial, lo que pasa es que voy a ver esto a lo largo del tiempo, porque, bueno, de nuevo se mezclan estas dos cosas. Pero ahora, el caso, vamos a considerar el siguiente. Supongamos que tenemos ahora un ensamble de pozos. Voy a usar la palabra ensamble porque lo usamos siempre en mecánica estadística y todo, ustedes saben, es un conjunto, ¿está bien? De pozos de dos niveles, o sea, todos iguales o similares, todas sus unidades iguales, y vamos a preparar un estado en donde en forma aleatoria colocamos la mitad de las partículas en estado 1 y la mitad en estado 2, por ejemplo. O usar la mitad o cualquier otra cosa, pero digo, vamos a colocar en estos pozos, si se fijan, o sea, aleatoriamente, uno coloca las partículas en estado 1 o estado 2. Y tiene una cantidad de pozos ahí. Entonces, estadísticamente, cada uno de los pozos está en un estado que se llama mezcla, con 50% de probabilidad de estar en un estado o estar en el otro, ¿no? Por la manera en que lo pusimos. Entonces, si ahora evaluamos el valor esperado de la posición, del operador posición, este es el valor esperado de Z, o sea, el valor esperado del operador posición, en cada pozo, va a dar 0, porque las dos funciones de onda, en realidad, están, si uno hace el valor esperado, las dos funciones de onda están centradas en 0, o sea, son simétricas respecto del 0, entonces me va a dar 0, ¿no? El 0 está en el medio. Bueno, pero ahora si calculamos esto, que es otra cosa, o sea, ahora tenemos el valor esperado de la posición Z, y ahora calculamos el ensamble, o sea, el promedio del ensamble, en este caso va a dar 0. Pero son dos cosas distintas, esto y esto son dos cosas distintas. Esto, estoy viendo en cada pozo cuál es
el valor esperado de la posición, y acá lo que estoy haciendo es el ensamble, o sea, el promedio del ensamble del valor esperado de Z. El promedio del ensamble del valor esperado de Z. En este caso va a dar 0. Si yo pusiera un campo, por ejemplo, a este pozo, ahora le aplico potencial, ¿no? Y lo hago asimétrico, ¿no? Imagínense, no lo dibujé, pero digo, si lo hago asimétrico no me va a dar 0, no importa, no me va a dar 0, me va a dar otra cosa, pero esta es la manera en que vamos a trabajar en un estado mixto, o sea, voy a tener todas sus unidades iguales, que van a tener una probabilidad de estar en un estado o en el otro, y después lo que hago es sacar el promedio del ensamble del valor esperado de la posición. Así como con la posición lo puedo hacer cualquier cosa, esto es un ejemplo. Entonces uno va a tener básicamente que hacer un promedio pesado, también la P1, que será la probabilidad de encontrarlo en el estado 1, por la posición Z1 más P2 por Z2, esto va a estar, esto lo puedo escribir, por supuesto, esto es una definición, acá tengo 2, pero podría tener J, en donde va a ser de J, bueno, en este caso J1 hasta 2, de la PJ, que es la probabilidad de 1 o de 2, del valor esperado del operador de posición. Esto va a ser el promedio del ensamble del valor esperado de Z, esta definición de acá. Entonces, para este estado mezcla tenemos una forma de calcular el promedio del ensamble del valor esperado de la posición, como en esta ecuación. ¿Bien? Que es una especie de promedio pesado con la probabilidad de que hayamos preparado cada pozo en uno o en otro estado. Así como lo hacemos con el operador posición, lo podemos hacer con el operador que querramos, que corresponda a cualquier observable. Entonces, similarmente a lo que hicimos recién, podemos escribir que el valor del promedio del ensamble, el valor esperado del operador A, va a tener esta pinta, va a ser la sumatoria sobre todos los J, sobre todos los J, donde PJ, perdón, la sumatoria sobre todos los J de la probabilidad J de el valor esperado del operador A, que corresponde a cualquier observable. Donde estos son las funciones de onda de mi estado J, que son estados mezcla. Bueno, la línea de arriba, lo que puse acá es que la línea de arriba denota esto del promedio del ensamble. Bueno, entonces, acá está un poco explicado. Para los estados mezcla, el sistema puede estar en cualquiera de las posibilidades para cada uno de los estados psi-J, con una probabilidad PJ, pero los distintos psi-J no tienen por qué ser necesariamente ortogonales. En este caso que yo les mostré de los pozos cuánticos, sí, pero no importa, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, consideren que estos estados psi-J representan distintos estados de polarización que están muy cerca en ángulo, por ejemplo, proveniente de un láser que tiene una polarización, digamos, nominal fija, pero que tiene fluctuaciones temporales. Entonces va a dar un estado mezcla de muchas diferentes polarizaciones similares, pero no iguales. En nuestro ejemplo de pozo eran ortogonales. Voy a volver a repetir. Estos estados psi-J, que yo en el ejemplo se los di como en realidad estados de una base ortogonal, porque eran los autoestados de un pozo, no necesariamente tiene que ser. Un estado mezcla uno lo puede formar con estados que no tengan por qué ser ortogonales. En principio, esta definición sirve para cualquier cosa. En particular, este es un ejemplo, pero si ustedes ven, se imaginan un láser con una polarización nominal, pero que tienen los estados, tienen fluctuaciones temporales porque están alrededor, porque no es fija esa polarización, bueno, todos esos están cerca y claramente no son estados ortogonales, ¿sí? De polarización. Muy bien, entonces ¿cómo la pregunta? Un poco esto es para darles una idea de qué es lo que tenemos que quedarnos en la cabeza, básicamente, si uno quiere pensarlo rápido. Un estado puro es un estado que es una superposición de funciones de onda de autoestados. Y un estado mezcla, no. Vamos a ver cómo es una cosa más complicada. Entonces vamos a ver cómo representamos esos estados mezcla. Esto es una especie de introducción, ejemplo que les doy para tratar de entenderlo.
Pero ya vimos que los estados mezclas no van a ser una simple superposición de estados. ¿Está bien? Eso me va a dar un estado puro. Bueno, entonces de nuevo escribimos lo que teníamos antes para un operador A. Entonces, el estado mezcla ese va a tener que, de alguna manera, contener los estados puros, debe contener las probabilidades y los estados puros. Y no puede ser una simple combinación lineal. ¿Está bien? Básicamente. Entonces se propone o sea, no puedo proponer una combinación lineal, se propone este operador de densidad que ahora vamos a ir viendo que realmente va a representar esto. Pero, entonces, se propone este operador de densidad, que es un ρ, que va a ser la sumatoria de PJ por esto que es un producto exterior del ket y el bra, que corresponden a los estados J. ¿Está bien? Entonces tengo el producto exterior de estos estados J. Este producto exterior normalmente lo que hace es mapea un ket, por ejemplo, delta. Esto es un ket y esto es un bra, ¿no? Entonces mapea un ket en otro ket, que es el psi J, porque si uno pone esto es un operador, ¿está bien? Este operador, si uno este operador lo aplica a este ket, lo que obtiene es psi J, ¿está bien? Porque el operador, tengo el operador del producto exterior, aplico al ket delta, esto me da un escalar, y entonces me quedo con psi J. O sea, de alguna manera mapeo esto con los kets del espacio de Hilbert, digamos, voy a mapear el psi J. Entonces, digo, esto simplemente, un producto exterior es un operador. Multiplicado, de alguna manera, acá ya estamos haciendo algún promedio de pesado con nuestras probabilidades. Bueno, acá una cuestión de notación, operador densidad nos lleva el sombrerito y un poco es a propósito para enfatizar que el significado físico es diferente que el de otros operadores, otras cosas que llaman. En realidad, después se va a llamar matriz densidad directamente, que operador densidad, y eso de alguna manera despeja todas las dudas de lo que estamos hablando, pero un operador normalmente uno lo pone con el sombrerito, pero esto es algo diferente, si bien es un promedio pesado de una cosa que es un operador, que está determinado por este producto exterior, no es un operador que represente un observador físico en principio. Ahora vamos a ver cómo tenemos que hacer para que represente un observador físico. Representa el estado del sistema más bien, y en general un estado mezcla puede ser un estado puro, pero un estado general cualquiera. Y además, ahora tenemos que ver que nos permita calcular el promedio del ensamble del valor esperado de cualquier operador, todos los operadores que correspondan a observables físicos. De alguna manera tenemos que conseguir esto. Esto es, digamos, como una condición tercera que tenemos que conseguir. Pero en principio, por eso, digamos, no se le pone el sombrerito. Bueno, un estado, cualquier este estado, psi J, uno lo puede escribir en una base que sí es ortonormal. También dijimos, esta puede ser cualquier cosa, este estado, psi J, en principio no le pedimos nada, porque lo único que hicimos es un promedio del ensamble, nada más. Pero ahora sí sabemos que lo podemos escribir en función de una base que sí sea ortonormal. ¿Está bien? Entonces escribimos nuestro estado psi J como la sumatoria sobre U de estos coeficientes complejos por una base, en una base que sí es ortonormal, phi U. ¿Está bien? Y sumamos sobre toda esta base. ¿No? Esto es, digamos, la generalización. Podríamos entrar directamente con una base ortonormal, pero no. Podemos todavía decir que esto no es una base ortonormal, pero siempre lo podemos escribir en una base ortonormal. Y acá de nuevo una cuestión de notación. Estos coeficientes le puse un cota acá, para recordar que viene de los estados psi J. Bueno, entonces,
finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Y acá tenemos que conseguir, perdón por alguna álgebra que tengo que hacer, voy a hacer una álgebra mínima, les voy a dar algunas cosas, algunas algunas cosas van a dejar para los ejercicios, pero bueno, alguna álgebra tenemos que hacer. Disculpen esto, pero vamos, después de un par de transparencias vamos a llegar a algo bastante compacto, pero disculpen que vamos a pasar por esto. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hago? Escribo la matriz de densidad con su definición que está acá arriba, como PJ. Esto que está acá es mi ket escrito en mi base ortonormal. Esto que está acá, o esto que está acá, es mi bra escrito en mi base ortonormal, que como es el adjunto tengo que poner el conjugado, ¿está bien? Esto sumado sobre dos índices de suma U y B. Ahora ahora veo las preguntas. Esperen, déjenme terminar esto. Y entonces esto, como estos son números, me lo paso para este lado, tengo la sumatoria de V y la sumatoria sobre J, de PJ, con todos mis coeficientes, uno está conjugado y el otro no, y me queda esto que está acá. Entonces ahora me queda un producto estéreo, pero de una base ortonormal. Déjenme, ahora veo las preguntas y cualquier cosa vuelvo para atrás. Entonces, repito lo que hice acá, pero repito, perdón, ahí vuelvo para atrás, esto que tengo acá, solamente que todo esto que está acá adentro ahora, ¿está bien? Esto es mi base ortonormal, esta es la matriz de densidad, todo esto que está acá adentro lo defino como los elementos de matriz de mi, ahora sí la puedo llamar un poco más sueltamente matriz de densidad, donde tiene ρ, u, b, multiplicado, o sea, es en una base ortonormal, ¿no? Entonces, los elementos de la matriz de densidad en esta base ortonormal van a ser, bueno, ρ, u, v, definición de elementos de matriz, donde yo pongo los elementos de mi base ortonormal, u y v. También este es el elemento de matriz de la matriz de densidad, el elemento de matriz uv. Y acá tengo la definición que te saco de acá, es la sumatoria de PJ, CU, J, C, B, J conjugado. Y esto lo defino como el promedio del ensamble del producto de estos dos coeficientes. Esto es una definición. O sea que por último, digamos que los elementos de matriz de la matriz de densidad van a ser el promedio del ensamble de los coeficientes CU y CB conjugados. Bueno, a ver, voy a ir a ver qué hay en las preguntas. El álgebra no molesta, bien. Comparto lo que dice Maxi, bien. Pregunta, los coeficientes anteriores que viene de desarrollo perturbativo, sí. Donde omega AB es la frecuencia de transición de dos estados del medio, mientras que nu es la frecuencia de la luz en el medio, sí. Por otra parte, esa matriz de densidad representa los estados en los que se encuentra el medio. Sí, exactamente, podemos decirlo así. Igual déjenme, todo sí, Alfredo, déjenme ver ahora, un poquito más adelante, exactamente qué representa la matriz de densidad para él. Estamos por eso, haciendo álgebra, simplemente, ya lo que obtuvimos ahora es los elementos de mi matriz de densidad en la base ortonormal que elegí, ¿está bien? Y bueno, varias definiciones, ¿no? Bueno. Todavía no llegamos a nada, básicamente. O sea, quiero decir, llegamos a escribir un operador, si quieren, que no sabemos todavía. De hecho, ya lo dijimos, no representa en principio ningún observable físico como los que estamos acostumbrados a los operadores normales, como vimos el operador posición o cualquier otro, pero, pero estamos metiendo la estadística de ensamble de muchas subunidades cuánticas, y lo que vamos a tratar, obviamente, es de que eso va a representar de alguna manera ese ensamble y nos va a dar información del estado físico de ese ensamble. ¿Está bien? O sea, todavía no llegamos hasta ahí, estamos haciendo una propuesta
de la matriz densidad, donde claramente vimos que no es un operador común y corriente, como los que conocemos, sino que está mezclada la estadística, en donde hicimos una sumatoria pesada por las probabilidades clásicas, y estamos viendo que da, básicamente hasta ahora. Entonces, hasta acá llegamos por lo menos a ver que ese operador lo podemos pensar como elementos de matriz, que son estos. Bien, entonces, propiedades de esta matriz densidad. Primero que nada es hermítica. Yo esto lo voy a pasar rápido y lo voy al voleo, pero ustedes si quieren todo esto, lo pueden obviamente hacer despacito. Una cosa, esto es el capítulo 6, creo, del Void. Ahora no me acuerdo el número. O sea, el Void tiene 2 capítulos de formalismo cuántico. El 3, que es por donde él empieza, que no usa matriz densidad, y el 6 creo que es, que usa matriz densidad y sistema de 2 niveles. O sea, está haciendo lo que nosotros estamos haciendo acá. Yo decidí empezar por acá. Ustedes si quieren, bueno, si llegan a mirar, digamos, si quieren ver algo del libro, de los libros, para esta parte tendré que mirar el 6. Después la vez que viene vamos a ir un poco al capítulo 3, que es perturbaciones, teoría de perturbaciones, aplicada, digamos, como muy fábrica de ser chorizo. A mí no me gustó la manera en que él lo presenta, pero digo, entonces, después vamos a ver un poquito de 3, pero si quieren repasar o quieren mirar y por eso quieren ver bien despacito, propiedad, lo que sea, vean el capítulo 6. Después les confirmo si es el 6, pero es el segundo capítulo en que trata formalismo cuántico. Sí, de los capítulos, el segundo, que creo que es el 6. Bueno, nada, esto es un paréntesis. Bueno, entonces, esta matriz es hermítica, o sea, quiere decir que el elemento de matriz UV conjugado va a ser igual al elemento de matriz BU. Y eso se ve fácil de acá, porque si uno hace el conjugado aquí, lo que le queda es que le queda esto conjugado y esto desconjugado, lo cual cambia los índices. Es muy fácil, si lo quieren hacer despacito lo pueden hacer. Después los elementos de la diagonal, MM, nos dan la probabilidad de encontrar el sistema en uno de los estados, phi m, ¿está bien? Claramente, ¿está bien? La suma de los elementos diagonales, bueno, esta es una cosa que da un poquito más de álgebra que está acá, la suma de los elementos diagonales es 1, o sea que la traza de la matriz densidad es 1. Y si ustedes lo hacen despacito, acá es una ayudita, la traza, bueno, la traza es la sumatoria de M, de los ρ MM, obviamente, es la suma de la diagonal. Y acá, bueno, si escribimos lo que son los elementos de matriz en función de su definición de acá, pero donde ahora son los elementos de la diagonal, me queda esto al cuadrado, porque era C por C conjugado. Finalmente, bueno, me queda esto que es unitario, o sea, la sumatoria cuadrada de los coeficientes, me queda la sumatoria de probabilidad, que me queda 1. Bueno, háganlo despacito también si quieren. Pero esto, un poco, si quieren, son las propiedades de esta matriz que construimos hasta ahora y todavía no vimos cuál es la ventaja. Vamos a ver si en un par de transparencias más vemos algo. Entonces ahora, consideremos, digamos, eso, para ver para qué sirve o cómo calculamos las cosas ahora con la matriz de densidad, consideremos un operador que ahora, un operador A, ¿no? Que es un operador correspondiente a un observable físico, y además el producto de ρ por A. Dijimos ρ es una matriz, también acá estamos haciendo producto de matriz. Bueno, ρ por A va a ser... Andrea. Perdón, sí. Sí, antes de seguir, hay una pregunta de un par de diapos atrás, capaz. Sebastián. El estado de la DAPO 10 y la 11. Es muy atrás. Sí, a ver, ¿quién preguntó? Sebastián, ¿no? Sebastián, yo te propongo lo siguiente, avancemos un cachito a ver si puedo terminar con esto y después vamos a la 10 y 11, que no sé bien cuál es, pero vamos, esperame un cachito. No es fácil esto, después voy a tratar de dar más ejemplos para el tema de estados puros o estados mezcla. Vamos a avanzar un cachito y después vuelvo.
Bueno, entonces, rho por A, vamos a calcular esto. Rho por A es, esto es rho, está bien, con esto, por A. No vuelvo para atrás, acuérdense que esto es rho por A. Bueno, no me anda el... Bueno, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasa si queremos escribir los elementos diagonales de esta cosa que hicimos acá? Rho por A, vamos a tener que hacer el elemento de matriz donde estamos ensanguchando entre dos funciones con igual índice, Q y Q, pongámosle. Entonces, esto es, bueno, copiamos esto, la sumatoria de esto, y acá tenemos que multiplicar a izquierda por esto y a derecha por esto. En realidad lo que vamos a multiplicar son estos bra y estos ket, entonces me queda esto que multipliqué a izquierda, esto que multipliqué a derecha. Bien, me quedan estas cosas de acá. Fíjense que esto, como es una base ortonormal, es un delta QU. Bueno, y esto es esto mismo de acá, esto escribí lo mismo. Entonces acá, nada, esto se aniquila, Q y U, digamos, se desaparece, me queda en Q nada más, ¿no? Porque esto me queda una delta. Entonces me queda PJ, CQ, conjugado y me queda este elemento de matriz. Bueno, entonces, estos son los elementos diagonales. Ahora voy a sumar todos los elementos diagonales. La suma de todos los elementos diagonales va a ser obviamente la traza, pero bueno, la sumo sobre todos los Q, los elementos diagonales. Este Q, si se fijan, bueno, tengo esto acá, el único que tiene índice Q es este y este, entonces paso esta suma hasta acá adentro, me queda esto que está acá. Entonces, de este lado, a ver, me quedo al PJ, de este lado me quedo a ver, esto es A, ya me perdí yo. De este lado me queda la, claro, sumatoria. Estos son índices mudos, digamos, ¿no? Entonces me queda el estado, bueno, Q sería. Está bien, sí que es la combinación de... O sea, es la función de onda con la que habías empezado. Te queda el CJ. Sí, Todo esa sumatoria en Q, CQ. Sí, porque JK y JK, está, bien. Estos son mudos, Sí, sí. perdón, me perdí. Estos son mudos, los índices, qué sé yo, y me queda el, verdad, tenés razón, me queda el coeficiente que corresponde al estado J. Entonces me queda esto, que es básicamente, esto es el valor esperado de A en sumatoria PJ, me queda el promedio del ensamble. Entonces, bueno, resumiendo todo esto, lo que me queda, bueno, voy para atrás un cachito, pero digo, todo esto que era la sumatoria, que es la traza, me queda que este resultado importante, digamos, que es que el promedio del ensamble, el valor esperado del operador A, es la traza de Rho por A. Esto es, digamos, uno de los resultados más importantes para la matriz de densidad. Si uno ahora, entonces, sí quiere conocer a un observable físico, uno hace esta multiplicación, saca la traza y le queda esto. Y donde de chapa, digamos, de chapa, entre comillas, uno lo puede hacer para un estado, una subunidad, digamos, cuántica, o lo puede hacer para un ensamble. Pero bueno, esta, digamos, es la conexión, digamos, de la física, los observables físicos con la matriz de densidad. Entonces la matriz de densidad puede ser usado para calcular cualquier promedio del ensamble, el valor esperado de cualquier operador que represente un observable físico. De manera que demostramos que el formalismo de la matriz de densidad da una descripción completa de cualquier estado mezcla. O sea, mezcla pura, lo que sea. En el ejercicio 4.1 les hago ver que esto va a depender que esto va a valer para un estado puro. O sea, les queda como demostración. Para un estado, básicamente, que es la superposición
de estados, de autoestados del sistema, de cada una de las unidades cuánticas que tenemos, si quieren verlo así. Bueno, y no sé si parar acá e ir para atrás con lo que me preguntó Sebastián. Sí, vamos a hacer eso. Entonces, voy a ir, acá vamos a parar un cachito, tomar un respiro, pero es, digamos, lo que quiero, digamos, enfatizar es, tenemos ahora un formalismo en la matriz de densidad, que en principio, usando esta ecuación, podemos recuperar, tanto para un estado puro como para un estado mixto, valores de observables físicos. ¿También? No estamos perdiendo con todo esto que estamos haciendo toda la, digamos, la operatoria que nos da la mecánica cuántica, si no sería cualquier cosa, digamos. Si estamos haciendo, digamos, un promedio del ensamble y perdemos en el medio el análisis cuántico, perdimos, pero digamos, esto me asegura que esto podemos recuperar. Bueno, vamos a volver para atrás y a ver qué me dice, y después hacemos ok. Bueno, justamente, un poco vamos a ir viéndolo, pero lo puedes pensar, fíjate que estos son cada una de estas unidades. O sea, vos lo que tenés en un estado mezcla, vos tenés, a ver si cómo lo puedes pensar. Esto lo que pasa es que es con pozos, pero vos lo podés pensar con cualquier cosa. Por ejemplo, si querés, no sé, o sea, dónde es más fácil pensarlo depende de dónde uno viene, pero vos lo podés pensar también como dos láseres, si querés. Podés pensar en dos, no necesitas pensar en un número tan grande, pero vos podés pensar que tenés, por ejemplo, que estos en vez de ser estados de un pozo, son estados de polarización de un láser, por ejemplo. Vos tenés polarización, vos podés vamos a poner que cada uno de tu láser que tiene una polar, a ver, voy a hacer una cosa, me voy a salir de acá y voy a dejar un poco de compartir, así nos vemos un poquito la cara. Ahí está. A ver, vos tenés, en el estado mixto, vos podés poner a tu sistema, vos, digamos, cada subunidad cuántica se define como un estado puro, que va a ser la superposición, escrita en la superposición en una cierta base. Después vos ahora tenés cada una de esas subunidades que son, en principio, iguales, idénticas, pero que hay una variabilidad, como lo pusimos al principio. O sea, vos digamos, tenés tus partículas en el tema del pozo, puestas con una cierta probabilidad. Ahí. Y vos ahora querés ver, tu sistema no es una subunidad cuántica, vos querés hacer un análisis cuántico, o sea, vos querés ver la cuántica de ese sistema, pero en un sistema que es un ensamble. En donde vos ahora tenés en cada uno de esos una probabilidad de estar en un autoestado o en otro, que esos autoestados pueden, en el ejemplo del pozo, eran autoestados, pero puede ser cualesquiera, porque total después vos lo escribís en autoestados, no importa. Podés pensar, si querés, en vez de pensar en una cantidad enorme de pozos, o de estados de dos niveles, que es lo que tratamos de verlo ahora, es, si querés, si te es más fácil, tenés un láser con una polarización, por ejemplo, elíptica, la más general. Entonces vos tenés que los fotones que vienen de ese láser, vos los podés escribir, por ejemplo, en una base horizontal y vertical, y vas a tener fotones que vienen, digamos, con una probabilidad de estar en el horizontal y vertical. Incluso puedes hacer un experimento para ver cuánto tenés horizontal y vertical. Eso sería una subunidad. Si ahora vos pones otro láser, o sea, y ese es un estado puro, todos los estados de ahí van a ser estados puros, porque van a ser siempre una superposición en una base correcta, que por ejemplo es horizontal y vertical. Ahora, si vos tenés otro láser y los mezclas en un misplitter, por ejemplo. Imagínate un misplitter que no te cambia polarización ni nada, simplemente que después del misplitter vas a tener fotones 1 y 2, o sea, del láser 1 y del láser 2. Los estados de polarización de cada uno de esos no están correlacionados. Entonces, bueno, a eso que tenés ahí es un estado mixto.
¿Se entiende la diferencia? No es un estado que es la superposición de una superposición lineal en una base. Es una cosa que puede venir de 1 y 2, y esos estados tienen una cierta probabilidad de estar en 1 y 2. Eso es un estado mixto. No sé si se entiende muy bien. De todas formas, pensalo, si querés, como, bueno, eso, yo tengo mi subunidad cuántica que la puedo analizar como sea, analizar con todas las herramientas de la cuántica, poniendo la base que quieras, lo que sea. Y eso siempre va a ser una superposición, como vimos también en el caso del átomo de hidrógeno. Si yo me quedo con los dos primeros, como hicimos, y bueno, el estado puro, un estado puro va a ser la superposición de esos dos niveles. ¿Está bien? Que como vimos, bueno, oscila, qué sé yo. Después vamos a ver inmediatamente ahora, bueno, no sé si ya, pero queremos ver cómo ahora ese estado de dos niveles interactúa con la luz. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Todavía no lo hicimos. Todavía lo único que estamos viendo es, ¿qué es lo que quisimos ver ahora? Bueno, la matriz de densidad, si querés, lo que me va a representar más que la cuántica de una subunidad, la cuántica de un ensamble en donde cada una de sus unidades mantiene su identidad cuántica. No queremos, digamos, hacemos un promedio clásico, pero queremos mantener, digamos, la identidad cuántica de cada subunidad. Entonces, esa es la matriz de densidad. Y lo que vimos hacia el final es, bueno, esa cosa que construimos, que en principio es un operador cualquiera que construimos con ese producto externo que pusimos ahí, finalmente me da que si yo hago la traza de ρ por cualquier operador, que sí representa un observador físico, eso me da ese promedio, digamos, que quiero hacer del ensamble de mis valores esperados de mi observador físico. ¿Está bien? Bueno, vamos a tratar de ir, digamos, develándolo en 2 clases. Yo lamento porque no, de nuevo, yo se los quiero dar como una herramienta para que ahora en la segunda parte de la clase vamos a llegar a algo muy visual, que es lo que quiero que lleguen, a qué significan los elementos de la matriz de densidad, en un sistema que está muy relacionado con la interacción con la luz. Entonces, cuando veamos eso por ahí, van como asentándose más por ahí las ideas. Y de nuevo, podemos usarlo en un sistema puro o en un sistema mezcla. ¿No? Eso es lo que tiene bueno. La segunda cosa que tiene bueno, y que vamos a ver si en la segunda parte de la clase, es que le podemos, además de, digamos, manejar la complejidad que tiene un ensamble, además vamos a poder manejar la complejidad que tiene que ese ensamble se comunique con el medio exterior. Que eso es muy importante. Eso es todo una cosa de estudio, o sea, todo un área de estudio. Después vamos a ver cómo se llama, qué es, pero digo, cómo se comunica ese sistema con el mundo exterior, eso es pérdida de fase. Para ir adelantándonos, es todo un tema de estudio, digamos. Entonces, este análisis nos va a permitir un poco ver eso muy con los dedos, van a verlo muy con los dedos, van a ver que se puede analizar como eso, en forma general. Después, bueno, el modelo en cada sistema, y sí, eso es todo un tema de estudio. Pero bueno, esas cositas son las que vamos a ver. Quiero que les quede por ahí como mensaje ese tipo de cosas. No vamos a ver la cuántica, sino ese tipo de cosas. Bueno, a ver, hay un poco más de preguntas. Bueno, Alfredo Sánchez me dice cuál es la ecuación de Lindblad. No tengo idea, ¿cuál es la ecuación de Lindblad? ¿Qué es la ecuación de Lindblad? No sé. Capaz. ¿Cuál es, Alfredo? Creo que es la que mencionaste. ¿Cuál mencioné? La de... Ahora lo buscamos. No sé si se llama así. Lindblad. Bueno, vamos a parar un cachito. Bueno, continuamos, así que con la segunda parte de la clase. Y como dijo Alfredo, acá justamente la siguiente cosa que quería ver, o sea, recuerden que llegamos a este resultado importante, que dijimos, de alguna manera nos da la predicción que nos puede dar de la naturaleza cuántica, los valores cuánticos de las observables
físicos, la matriz densidad, haciendo esta cuenta. Y otro resultado importante, y este sí no lo voy a mostrar porque son como, qué sé yo, 3 o 4 partes, bueno, no tanto por ahí, pero tiene mucha álgebra que no es difícil, pero hay que tener mucho cuidado con los índices, y se los voy a dejar como opcional en los ejercicios, opcional porque esto que tiene mucha álgebra no es difícil, lo encuentran en cualquier libro, que es ver cómo es la evolución temporal de la matriz densidad. Y el resultado es esto. La derivada de la matriz densidad respecto del tiempo va a ser I sobre H barra del conmutador de ρ con el hamiltoniano del sistema. Esto sale de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, que es esta que tenemos acá para operadores, para función de onda, entonces, donde, bueno, H aplicada a la función de onda es igual a I por H barra, la derivada respecto del tiempo de la función de onda. Entonces, partiendo de acá, ¿no? Sacando la relación entre los estados y la matriz densidad, después de 3 páginas se llega a esta ecuación, que está, como les digo, en todos los libros. De todas maneras, se los dejo como ejercicio opcional. Bueno, entonces, este es otro resultado importante. ¿Por qué? Porque obviamente nos dicen un sistema preparado en un estado inicial, y cuando digo preparado es porque puede estar preparado naturalmente o puede estar preparado por nosotros, los experimentales, nosotros me incluyo, pero aunque no lo hago, pero digo, los que trabajan en laboratorios que hay acá en la sala, gente que trabaja con estos experimentos cuánticos, bueno, se preparan los sistemas y después se ve cómo evolucionan. Entonces, la matriz densidad, aplicando esta ecuación, uno puede dar cuenta, digamos, cómo va a evolucionar la matriz densidad y de ahí sacar información de cómo evoluciona el sistema. Bueno, entonces, vamos a tratar de resolver o usar la formulación de la matriz densidad para resolver el sistema de 2 niveles cuando aplicamos un campo eléctrico. Bueno, esto ya lo dije varias veces, que este formalismo nos va a permitir, y lo vamos a hacer ahora, introducir el concepto de tiempo de relajación o tiempo de decaimiento, que de alguna manera nos va, por un lado, salvar las singularidades de resonancia, y por otro lado nos va a permitir hacer un modelo de la interacción de nuestro sistema, digamos, con el mundo real. Bueno, entonces supongamos que tenemos un sistema de 2 niveles, ahora con energías E1 y E2, funciones de onda psi1 y psi2, y que además tenemos un campo eléctrico que lo estamos aplicando en Z por simplicidad con un módulo E. Y vamos a considerar, como siempre, una interacción dipolar eléctrica entre la luz y el electrón que va a estar en este sitio. Esto ya lo discutimos muchas veces, ¿no? Si tenemos que quedarnos con la polar eléctrica o no, ya sabemos que es una aproximación, uno va después, digo, elige lo que hacer. Hasta ahora lo que hicimos fue siempre esto. Siempre calculamos la polarización, que es momento dipolar por unidad de volumen, y es un poco lo que vamos a hacer ahora. Acá lo que va a pasar es que en vez de calcular el momento dipolar, vamos a calcular el valor medio del operador momento dipolar. Pero bueno, es lo mismo. Y de ahí, en principio, que eso sí lo vamos a hacer la clase que viene, vamos a ver cómo sacar de ahí nuestra respuesta del sistema, que siempre lo habíamos puesto dentro de nuestra susceptibilidad y todo eso. Pero bueno, lo primero que queremos hacer es ver cómo se va a comportar el operador dipolar eléctrico, y para eso, bueno, vamos a tratar de resolver un poco este sistema. Entonces, en principio, un sistema puro, digamos. Pero lo podemos extender. Bueno, entonces, si tenemos aplicado este campo, el hamiltoniano de la perturbación va a ser básicamente E por Z. ¿Saben? Porque va a ser esta interacción dipolar.
digamos. Y entonces esto lo podemos definir este operador dipolar eléctrico como E por Z. También esto es lo usual. Y los elementos de matriz, bueno, van a ser los elementos, saco la carga eléctrica y básicamente los elementos de matriz de la posición Z. Donde, bueno, acá el elemento de matriz Mn va a salir de ensanguchar Z con la función de onda, perdón, con la función, el autoestado M y N, ¿no? De nuestra base. Entonces, los elementos de matriz del hamiltoniano de perturbación que pusimos acá, los elementos Mn, que lo vamos a poner como HP, P no es nada, es de perturbación, Mn es igual a menos E, que es el módulo por mu Mn, ¿no? Simplemente. Entonces el hamiltoniano de perturbación va a estar directamente relacionado con los elementos de matriz de nuestro operador dipolar eléctrico. Bueno, entonces sabemos... ¿qué pasó? Entonces estos estados que podemos suponer que tienen paridad definida, que en realidad lo tienen los átomos y todo, así que los elementos de matriz de la diagonal del operador dipolar van a ser 0, por ende el hamiltoniano de perturbación, ¿no? O sea, la transición dipolar cambia la paridad para paridad bien definida entre dos del mismo estado, o sea, mu m, bueno, este es mu mn, pero para los de la diagonal va a ser 0. Esto, nada, imagínense, vamos a tener, o sea, este va a ser, en la diagonal va a estar 0, y en la fuera de la diagonal podríamos poner mu 1, 2, mu 2, 1, yo voy a elegirlo de manera, no importa, mu d, esto no importa demasiado, pero vamos a suponer que tenemos mu d acá. Entonces el hamiltoniano de perturbación, como es casi multiplicado por menos e, me queda así. O sea, la perturbación va a tener los elementos fuera de la diagonal y en la diagonal nada. Para una interacción dipolar. Como el hamiltoniano no perturbado sí es diagonal y en la diagonal tenemos los autovalores de los estados, cuando yo hago el hamiltoniano total, que es el no perturbado más el de la perturbación, me queda una matriz de este tipo, ¿no? Esto estamos para dos niveles, donde la diagonal es E1, E2, que son estos dos valores, y fuera de diagonal tengo menos E, que es el valor del campo, por mu d. Entonces, bueno, la matriz de densidad, nada, la pongo simplemente como ρ1,1, ρ1,2, ρ2,1, ρ2,2, y vamos a hacer esta cuentita, que es la que dijimos antes, que nos va a dar alguna idea física de lo que está pasando. De nuevo, acá tenemos un estado, digamos, tenemos un estado puro, pero no importa, sabemos que podemos aplicarla. Entonces vamos a querer hacer la traza de esto, para lo cual hay que multiplicar simplemente esto por esto. No lo voy a hacer, es muy fácil, ¿está bien? Si me queda una mezcla de, bueno, esto lo tengo que multiplicar por lo otro, me queda ρ1,1 por 0, me queda que entonces el valor medio del valor esperado de mu es mu d, o sea, por ρ1,2 más ρ2,1. Bien. Entonces, vamos a ver ahora la evolución temporal de esto, de la matriz densidad y qué información podemos sacar de ahí. Entonces, tenemos esto que dijimos antes, que la ecuación de Schrödinger depende del tiempo expresado en matriz densidad. La derivada, como solamente va a depender del tiempo, es una derivada total, me queda I sobre H barra por el conmutador, que es ρ por H menos H por ρ. Bueno, entonces me queda la derivada de ρ respecto del tiempo, I sobre H, y esta es la multiplicación de estas matrices, que casi, acuérdense, bueno, esto no lo voy a volver a mostrar, tiene elementos en la diagonal y fuera de diagonal, resto, qué sé yo, y me da esto que está acá. No es muy difícil, llego a esto. Bueno, entonces, acá tenemos
que rho punto va a ser, de alguna manera, toda esta mezcla de elementos de la matriz de densidad. Acá están todos mezclados los elementos de la matriz de densidad. Bueno, entonces, para ver qué quiere decir un poco esto, vamos a mirar dos cosas, por ejemplo. Cómo evoluciona en el tiempo ρ21 y cómo evoluciona en el tiempo ρ21, que sería esto, y cómo evoluciona en el tiempo ρ11 menos ρ22. ¿Esto qué es? Es la diferencia de población entre el estado 1 y el estado 2. ¿Sí? O sea, esto es la población del estado 1 y la población del estado 2. Y si yo veo esto, y si hago esto, me quedan estas dos ecuaciones. Están acá. Está acoplado todo. Pero bueno, me quedan ecuaciones para cómo varía en el tiempo, ρ21, que todavía no sabemos lo que son, las cosas fuera de la diagonal. Las cosas en la diagonal son las poblaciones del estado 1 y el estado 2. Pero lo que tengo fuera de la diagonal no sabemos. Pero bueno, lo que tengo fuera de la diagonal evoluciona así, donde acá puse que esto, tenemos de nuevo dos estados, omega 21 es la diferencia de energía dividido 8 barra, eso está escrito acá, y me queda acá un término que depende del campo eléctrico. Bueno, esto es como evoluciona ρ21 y esto es como evoluciona ρ11 menos ρ22. Bueno, entonces, si resolvemos esto, tenemos la solución, bueno, exacta, no hicimos ninguna aproximación de cómo evoluciona este sistema. Bueno, entonces antes de resolver eso y de ver cómo da, acá en este punto podemos agregar un tiempo de relajación o decaimiento que dé cuenta de la interacción con el mundo exterior. De nuevo, modelar esto puede ser todo un objeto de estudio muy complicado. Pero por experiencia, digamos, de mirar lo que hacen los sistemas, para muchos sistemas que empiezan desde una diferencia de población dada, imagínense acá lo que tenemos son estado de 2 niveles, y ustedes por alguna razón empieza el sistema, su estado de equilibrio, digamos, podría no ser el estado de equilibrio, pero supongamos que estamos en el estado de equilibrio, una diferencia de población dada entre el estado 1 y el estado 2. Lo que sucede es que si uno perturba ese sistema, lo que sucede, de nuevo, esto es una cosa fenomenológica, pero es, digamos, tiene sentido pensar, porque lo hacen muchos sistemas, y lo vimos muchas veces, lo vemos para observar la naturaleza, que luego de una perturbación van a volver a su estado de equilibrio de esas poblaciones, exponencialmente, con el tiempo, con una cierta constante de tiempo T1. Este T1 se le llama T1, digamos. Ahora vamos a ver por qué no es T, porque vamos a diferenciarlo de un T2. Pero digo, entonces, si consideramos el modelo más fácil de decir que eso, si lo perturbamos, luego vuelve a su estado de equilibrio de poblaciones, entonces hay que agregar a esa ecuación que recién les mostré, a la 2A, que es la que me da el costo de la población, creo que es la 2A o es la 2B, no me acuerdo, bueno, esto puede estar mal. Me queda que le agrego este término que está acá. Esto hasta acá era lo que teníamos, y esto le agrego el término. Esto, básicamente, si ustedes se fijan, si no tuviéramos o sacamos, hacemos 0, perdón, si se apaga la interacción, ¿no? Esto se va a 0, y este es nuestro valor de equilibrio de la diferencia poblacional. Justamente esta ecuación diferencial, lo que me dice, como estoy dividiendo por T1, lo que me dice, acá tengo ρ11, esto es un valor fijo, ρ11 menos ρ22, y la derivada respecto al tiempo de ρ11 menos ρ22, si estoy dividiendo por T, una solución para esta ecuación diferencial, cuando esto es 0, es que justamente es una exponencial con tiempo de decaimiento T1. O sea, estamos agregando a mano, fenomenológicamente, un término que lo que me dice es que si apago la interacción, esto va a volver a su valor de equilibrio de la diferencia de poblaciones. Va a estar determinada por el valor de equilibrio, qué sé yo, por la temperatura, por lo que sea que tenga ahí. Entonces, este tiempo característico es ese tiempo, es un tiempo de decaimiento que tiene que ver con la relajación
a la posición de equilibrio, a la diferencia de poblaciones de equilibrio. Podría ser que todo esté todo en 1, todo en 2, no sé, pero digo, a lo que sea que era inicialmente. Bueno, entonces ahora podemos ver si podemos también agregar algo parecido o no a los elementos que están fuera de la diagonal. Para eso tenemos que ver un poco qué son los elementos fuera de la diagonal. En la diagonal ya lo vimos cuando vimos las propiedades de la matriz diagonal, de densidad, que la diagonal me da las poblaciones. Pero esto, ¿qué es lo que está fuera de la diagonal? Es un poco lo que nos queda ver. Esta es repetir la ecuación que teníamos ahí, esta es la B. Y la puse al revés. Bueno, hay que revisar esto si está bien, ahora después lo reviso. Pero digo, esta es la otra ecuación, tenemos que ver qué le agregamos. Para eso vamos a ver un poco qué son estos fuera de la diagonal. Entonces, ¿qué significan estos términos? Recordar cómo es la ecuación de los elementos de matriz, de la matriz de densidad, que es esto, se calcula de esta manera. Era esto, si se acuerdan, que es, bueno, para este caso, con U distinto de B, porque estamos afuera de la diagonal, es el promedio del ensamble de los coeficientes, sobre todo los estados J. Bueno, dentro de un estado puro, digamos, que es un poco el caso que estamos, pero lo estamos haciendo en análisis como general, pero dentro de un estado puro, tenemos que estos coeficientes, o este producto de coeficiente que contiene esto, una dependencia temporal de este tipo, menos E a la menos I sobre H barra E, la energía del estado U, y acá la energía del estado B. Entonces, este producto de coeficientes en general va a oscilar, como ya sabemos, de este tipo, con una frecuencia EU menos EB, y acá puse un mu que no va, es un U. Bien, entonces, acá estamos en un estado J, pero podemos pensar que a medida que el tiempo pasa, por lo que sea, en general se llama scattering, digamos, porque lo que sea puede evolucionar de un estado puro, estamos en estado puro, un estado puro J a un estado puro K. Que incluso podemos no darnos cuenta que está sucediendo esto, porque por ahí no cambia demasiado las poblaciones, ¿no? Puede ser, pero que sí cambie, sean procesos para los cuales las fases de estos coeficientes sean distintos. Entonces, en un determinado momento, el sistema puede ser un ensamble de distintos estados cuánticos, J y K, todos con distintas fases de oscilación. O sea, puede haber unas fases de oscilación acá que sean distintas. Entonces, si ahora, en un determinado momento, o sea, por estos procesos de scattering que pasan de un estado a otro, digamos, en esos estados puros, puede ser que yo me encuentre en un momento con que todos esos productos tienen distintas fases, en distintos momentos. Entonces, ahora si me ocupo ahora de un estado mezcla, que va a ser un ensamble de cada uno de esos estados puros, muchas de esas fases, si hay muchas de esas fases aleatorias, diferentes, estos productos van a promediar seguramente a 0. Bueno, y estos productos son justamente los elementos fuera de la diagonal. O sea, son los elementos de matriz que están justo fuera de la diagonal. Entonces, esos elementos de matriz fuera de la diagonal verdaderamente va a contener información de lo que se llama la coherencia de las poblaciones de distintos estados. O sea, me dice cuán coherentes son todos esos estados entre los cuales escaterea, ¿no? Se está moviendo el sistema en función del tiempo. Entonces, se le llama, o sea, a los elementos de matriz de la diagonal, de la matriz de densidad, representan las poblaciones. Los elementos de matriz fuera de la diagonal representan lo que se llaman las coherencias. Y ese proceso de scattering que estamos diciendo, en un estado en otro, se llama pérdida de fase o desphasing. Son muy importantes, como un sistema dado, ya sea un sistema mixto o un sistema puro, mixto no mezcla, o puro, a veces digo mixto, pero, o puro, cómo
sucede esa pérdida de fase. O sea, como esos coeficientes fuera en la diagonal, se van yendo a cero, básicamente. ¿Está bien? Si yo tengo elementos de la matriz fuera de la diagonal, tengo coherencia entre los estados, y si no, no, entre las poblaciones. Entonces, la forma más fácil de modelar ese proceso de pérdida de fase, de nuevo, acá es un modelo, puede no tener nada que ver con el sistema que yo estoy estudiando, pero es coherente, iba a decir, es razonable, digamos, proponerlo, es que los elementos fuera de la diagonal de la matriz densidad van a ir decayendo exponencialmente a cero con un tiempo ahora T2, no tienen por qué ser igual al tiempo T1, de hecho no lo es. Entonces, en la ecuación aquella vamos a agregar ahora un término que va a ser de este tipo, que para para el elemento de matriz 2, 1, voy a agregar un término 1 sobre T2, ¿está bien? Entonces, de nuevo, si se apaga la interacción, lo que me queda es que la manera en que evoluciona va a ser, ahora ya, antes esto no lo tenía, tengo la parte exponencial que decae, y tengo que mientras va a cero por esta parte exponencial, oscila a omega 2, 1. O sea que la manera en que pierde la coherencia este sistema es una oscilación decayendo que va a terminar en cero. ¿Está bien? Entonces, bueno, es un poco lo que dice acá. Bueno, entonces, rebobinando, porque acá terminamos, tengo que la evolución temporal de la matriz densidad bajo la interacción con el campo eléctrico es esto, para los elementos fuera diagonales, lo otro que estaba más adelante, que no lo tengo, para las poblaciones, las diferencias de poblaciones, y estos términos agregados a mano fenomenológicamente, me dan cuenta de que va a haber una relajación de poblaciones a la población de equilibrio, o va a haber una relajación de las coherencias a cero después de oscilar con esta frecuencia y decaer con este. Bueno, un poco acá lo vamos a dejar, hasta acá no llegamos a nada, lamento, no llegamos a nada, quiero decir, yo tenía como la esperanza de que pudiéramos ir más adelante y ahora aplicar ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es aplicar un campo eléctrico oscilante y ver cómo en nuestro sistema de dos niveles, o sea, nuestro campo eléctrico oscilante con una frecuencia parecida a la frecuencia de transición, que era lo que empezamos a hablar al principio, y ver cómo evoluciona nuestro sistema. Lo que hicimos hoy es un poco fabricarnos las herramientas para analizar en un modo con bastante los dedos, pero que es el tema de la matriz es muy gráfico, o sea, es ver, yo la tengo ahí y ver cómo evolucionan los elementos de la matriz, me da mucha información acerca del sistema. Bueno, vamos a ver ahora cuando, en la próxima clase, vamos a ver ya directamente cómo evolucionan esos elementos de matriz bajo un campo eléctrico oscilante. Estoy mirando acá lo que tengo anotado, y sí, vamos a hacer eso, y después ahí vamos a enseguidita ver que podemos analizar de esa manera nuestro primer efecto no lineal, que es la saturación, que es un efecto de mucha importancia en la óptica, que es la saturación por intensidad. Entonces, eso lo vamos a ver la clase que viene, y también la clase que viene vamos a ver un poco de esto del operador densidad, del operador dipolar, cómo llegamos a modelar de alguna manera, básicamente, nuestra susceptibilidad para validar de alguna manera lo que hacíamos en la clásica. Y por último voy a tratar de darles algunos ejemplos en donde es relevante este análisis de sistemas de dos niveles resonantes. Bueno, hoy preparamos un poco el terreno, y la vez que viene voy a tratar de condensar todo esto que les digo, habiendo visto, pero si no veíamos un poco esto, no era muy fácil explicar lo otro. Bueno, ¿hay alguna pregunta? A ver, Maxi, los casos específicos o bajo qué condiciones, ¿dónde puede provocarse? Lo vamos a ver la clase que viene. Bueno,
Bueno, eso es una gran pregunta, Maxi, es dónde se pueden aplicar. O sea, por eso, lo que por ahí te tiene que quedar hoy de mensaje es, nosotros lo vamos a aplicar. A ver, vos lo podés aplicar a cualquier cosa, después lo que tenés que ir a ver si la naturaleza te da la razón, básicamente. Pero bueno, digo esto porque no es tan fácil. Suponete que vos tenés 2 niveles, pero que esos niveles son degenerados. O sea, el nivel excitado, por ejemplo, un split Seaman o un estado excitado generado, ahí no, es muy difícil que vos puedas aplicar este tema, porque acordate que nosotros decimos que podemos transformar un sistema complejo, digamos, imagínate atómico, en muchos niveles en 2, porque vamos a entrar, que todavía no lo hicimos, lo vamos a dar la clase que viene, podemos entrar con un campo resonante con una transición. Pero resulta que si una es degenerado y que vos lo podés romper con un pequeño campo magnético, por ejemplo, como decimos, y bueno, tenés que tener un láser muy, 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 muy monocromático para decir que vas a estar en resonancia solamente con uno de los estados y no con el otro que está muy cerquita. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Ahí es muy difícil, o bueno, vos tenés que preparar el sistema muy bien para poder analizarlo como un sistema de 2 niveles. Bueno, pero hay otros casos en que no, o que no se rompe la degeneración y puedes trabajar bien. Pero siempre está, digamos, asociado a que vos puedas aplicar esa aproximación en la cual nos quedamos con el más resonante. Ahora, no se acaba el mundo si no puedes hacer eso. ¿Qué es lo que pasa si no puedes hacer eso? Bueno, para las partes no tan resonantes lo que aplicás es teoría de perturbaciones. O sea, te quedás por ahí con una cosa mezclada de aproximación. O sea, hasta ahora lo que queremos hacer es resolverlo de forma exacta. Pero bueno, uno podría relajar un poquito eso y tener la resolución exacta y después para los términos un poquito menos resonantes, en donde la teoría de perturbaciones, en el caso resonante total, no puede valer, y bueno, lo aplicás para aquellos que están un poquito fuera de resonancia. Digo, puede haber después otros análisis. Pero el análisis de 2 niveles es muy poderoso, se puede aplicar en muchas. Por ejemplo, en átomos, bueno, al átomo de sodio, la transición de súper fuertísima al átomo de sodio, y sí, ahí lo podés aplicar. Muy probablemente en otras transiciones del átomo de sodio no, porque no tenés esa transición tan dominante, o en otros, bueno, o en átomos hidrogenoides. Estoy hablando siempre de átomos y no estoy hablando de materia condensada. Materia condensada es un poco más difícil, siempre tenés interacciones, pero siempre también se puede hacer y luego complejizar de alguna manera con términos que vos le ponés tanto para el defacing como para, básicamente para el defacing. Bueno, vos podés tener ST1 y ST2 que lo podés manejar poniendo términos que modelen un poco mejor que lo que nosotros hicimos, que simplemente decir que va a volver exponencialmente a su valor de equilibrio de poblaciones y exponencialmente, y también oscilando a 0 las coherencias. Un poco es eso. A mí estaría bueno, tómenlo o no, los chicos y las chicas que trabajan por ahí en experimentos de cuántica, de nuevo, la óptica no lineal está muy relacionada con la óptica cuántica, en un momento se tocan, de hecho ya vimos la clase pasada, como con un cristal no lineal, bueno, hacemos, digamos, podemos preparar el estado en estados entrelazados, lo vimos muy por arriba, pero digamos, como puntapié inicial, estaría bueno que aquellos que trabajan por ahí en esa área, por ahí tomen eso como tema especial y expliquen una cosa que a ustedes les debe pasar, y a mí también por no trabajar exactamente en esos experimentos, que siempre me cuesta un poco más entender, es cómo preparo un sistema cuántico, o sea, cómo manipulo mi experimento para preparar un sistema cuántico y demostrar alguna cierta cosa. A mí me parece que eso es muy interesante para un experimental, por ejemplo, todos los trucos, digamos, cómo preparo un estado puro, cómo preparo un estado mixto, cómo preparo un estado puro que además después haga algo en el experimento y me dé la proyección sobre una base, o sea, que por ejemplo, un láser de nuevo con una proyección en Lick
cuántica tengo dos detectores, en donde voy a proyectar sobre la base, por ejemplo, vertical y horizontal, de polarizaciones, y cómo hago para que me dé 100% en una, 0 en otra, o sea, y las coincidencias, o sea, esa cosa fina del laboratorio y del experimento, con todos estos elementos, pero en la realidad. Eso estaría bueno si alguien se copa explicándolo, qué sé yo, estaría bueno. Ahora, no es un paper, o sí, después agarrar un paper y explicar, o sea, después de haber explicado un poco cómo uno prepara todos esos estados en el laboratorio, cómo se hace un experimento de cuántica, de coincidencia, de violación de la desigualdad de Bell, de todo lo que quieran, pero un poco centrado en que todas estas cosas que están como en el aire ahora, porque bueno, lo estamos haciendo muy teóricamente, cómo se traducen en realmente un trabajo en el laboratorio. Eso, si alguno se copa de quienes trabajan en eso, estaría lindo. Incluso si quieren mostrar resultados de ustedes, todo bien. De nuevo, es más de la cuántica, pero no importa, se tocan las dos cosas. Bueno, vamos a parar acá. ¿Hay alguna pregunta más de esto? Si no, dejo de grabar. Voy a poner